Diversas empresas en México están implementando estrategias de economía circular para fortalecer su competitividad y hoy profundizaremos en este tema. Bienvenidos al Foro Digital Impulsores de la Economía Circular 2026, organizado por Ideas de Negocios TV. Hoy nos acompañan directivos de Nestlé, Coca-Cola FEMSA, académicos del TEC de Monterrey, de la Ibero, y les invitamos por favor a escribir en el chat hola para saludarnos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Carlos Becerra, la primera pregunta para ti es para ti. Eres gerente de asuntos corporativos y creación de valor compartido en Nestlé México. Quiero preguntarte, Carlos, ¿qué opina la empresa, qué opina Nestlé sobre la Ley General de Economía Circular en México? ¿Qué cambios adoptará este año? ¿Cómo cumplirá con los nuevos estándares? Adelante. Pues muchas gracias, Miguel, por la invitación. Para Nestlé siempre estaremos de acuerdo con trabajar en equilibrio en las comunidades donde vivimos y operamos, y para esto se necesita tener una normatividad clara. Creo que en México nos surgía tener una ley de economía circular porque necesitamos hablar no solamente del concepto, sino también de los retos que esto representa. Trabajar de manera colaborativa es sumamente importante, pero como te digo, reglas claras hacen que el juego sea muchísimo más estratégico. Y Nestlé, más allá de evolucionar, Nestlé lleva años en México operando con el enfoque de economía circular. Nosotros tenemos un programa que se llama Empaques Sustentables, en donde trabajamos sobre 5 pilares estratégicos, no solamente en términos de cumplimiento, sino cómo colaboramos no solamente con gobiernos, sino con organizaciones sociales, con el consumidor, cómo toda esta experiencia te lleva a entender mejor lo que una economía circular representa y cómo tenemos un consumo muchísimo más consciente. Es hacia allá donde tenemos que seguir en un tema de ser sostenibles en esta evolución que representa el pasar de una economía lineal a una economía circular, estimado amigo. Ser sostenibles, pero además nos dices que es una estrategia que ya lleva varios años implementándose en Nestlé. Nos dices urgía y es algo importante. Gracias, Carlos, por esta primera introducción. Ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. José Castro, director de abastecimientos estratégicos en Coca-Cola FEMSA. Quisiera preguntarte, ¿cómo ha integrado la empresa Coca-Cola FEMSA la economía circular en su estrategia? ¿Cómo está dentro del negocio? Pero también, ¿qué resultados tiene? Adelante. Gracias, Miguel. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. La economía circular está y forma parte esencial de nuestro marco estratégico. Desde hace muchos años, la concepción de tener un Coca-Cola FEMSA sin este frente sustentable no existe, y para esto lo hemos venido reforzando. En términos de la circularidad, yo te puedo decir que desde hace también muchos años hemos diseñado empaques que sean totalmente sustentables, que sean totalmente reciclables, y eso viene desde el diseño de los propios empaques, pero también vienen todas las iniciativas que hemos estado usando y utilizando con nuestras comunidades para estar recabando y recolectando estos empaques que estamos depositando en el mercado. En el 2025, como seguramente ustedes lo saben, pudimos recolectar más de 123,000 toneladas de material PET que habíamos depositado en el mercado en la forma de nuestros empaques, conformando así 27% de resina reciclada en el uso de nuestros empaques. También es importante recalcar, Miguel, que hemos venido utilizando desde hace también muchos años empaques retornables. No todos los competidores lo tienen. Empaques retornables tanto en la forma de RefPET, de un PET un poco más fuerte, más duro, y de vidrio. Esa sería mi respuesta, Miguel. 27% de ya usando resinas reciclables, pero también me dices 2025, 123,000 toneladas de PET recicladas. ¿Lo entendí bien, José? Es correcto. Es Excelente. correcto. Este es el inicio, 27% en el 2025. La idea es ir incrementando ese porcentaje para el 2035, estar más o menos en un promedio entre un 30-35% de uso de resina reciclada directamente en nuestros empaques y poder estar acopiando más del doble de esos 123,000 toneladas, es decir, llegar a 240,000 toneladas de PET que vamos a estar depositando en los próximos años en el mercado.
Excelente, muchísimas gracias, José, y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. Profesora Cintia Valeriano, profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Quisiera preguntarle con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, ¿qué tanto están cambiando las reglas del juego? ¿Qué tanto está cambiando este entorno para las empresas en México? Adelante. Muchas gracias. Es sin duda una de las iniciativas más importantes que ha tenido nuestro país en los últimos años. Está planteando un cambio paradigmático importantísimo. Esta iniciativa lo que busca es promover precisamente la adopción de modelos circulares que pueden contribuir a reducir hasta en un 45% las emisiones globales de gases de efecto invernadero asociadas concretamente con la producción de bienes y materiales, y al mismo tiempo abre la posibilidad de que se puedan generar millones de empleos asociados con esta economía verde y, por supuesto, una gran cantidad de oportunidades de innovación tecnológica. Esta ley tiene como objetivo pues sustentar o desarrollar una serie de herramientas o de mecanismos que puedan contribuir al cumplimiento de 6 principios fundamentales. El primero, eliminar residuos y contaminación desde el diseño de los productos. El segundo principio, mantener productos y materiales sin uso. Tercer principio, regenerar los sistemas naturales. Cuarto, extender la vida útil de los productos. Quinto, favorecer la reparación, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. Y por último, reducir el uso de recursos vírgenes. Así que al analizar en su conjunto estos 6 pilares, pues nos damos una idea del tamaño del impacto económico que tendrá en todas las cadenas de valor. Un cambio, gracias, profesora, un cambio nos dice muy importante con estos 6 principios, una transformación que puede generar esta reducción de hasta 45% en las emisiones de efecto invernadero con estos modelos circulares. Le agradezco muchísimo esta primera perspectiva, este contexto para iniciar, y ahora permítame ir con nuestra siguiente panelista. Profesora María Zorrilla, ella es académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, Centrus, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Quisiera preguntarle, profesora, ¿qué es lo que deben priorizar las empresas? Estas empresas que operan en México, ¿qué deben hacer ante la nueva ley de economía circular? Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, primero que nada está el elemento del autodiagnóstico. Esto quiere decir inventariar cuáles son nuestros flujos de materiales y de residuos, pero también cuáles son esas fases del proceso donde podemos hacer los ajustes necesarios, los ajustes posibles, y hay otras partes donde probablemente necesitemos ajustes mucho más transformativos, ¿no? Cambiar los procesos de fondo. Eso por una parte. Después, creo que una parte fundamental es el tema de los indicadores y de las métricas. No tenerle miedo a los indicadores lo que nos ayudan es a entender, a tener una línea de base de cómo estamos y poder construir metas viables para saber a dónde queremos llegar. Entonces, bueno, la construcción de indicadores es fundamental. Otra parte importante es conocer la ley para saber cuándo y cómo tenemos que inscribirnos en la plataforma, que entrar a ser parte de los diagnósticos, incluso utilizar los propios reconocimientos que hay para poder aumentar la visibilidad de nuestra empresa como empresa circular. Y finalmente, pues compartir experiencias con otras empresas de los sectores. Conocer la ley nos dice también para transformar los negocios, tener indicadores, métricas para evaluar, para saber cómo ir mejorando y sobre todo, al inicio nos decía, un autodiagnóstico. Le agradezco mucho esta primera intervención y ahora permítame ir con nuestro siguiente panelista. Carlos Becerra de Nestlé México. Quisiera preguntarte de qué manera la infraestructura de acopio, el rastreo también de residuos, ha estado impulsando Nestlé. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se adecúa a estos nuevos lineamientos de la ley? ¿Nos puedes platicar un poco de este tema? Adelante. Con mucho gusto, Miguel. Pues bueno, México en general tiene un reto en términos de infraestructura de acopio y reciclaje. Como compañía, en términos de reforzar esto, tenemos muchísimos diagnósticos y trabajos que hemos hecho desde hace muchísimos años. Por darte un ejemplo, a través de COSE llevamos desde 2000, llevamos 18, 20 años trabajando en términos de acopio de PET. Así fue como inició COSE y el comité, en donde
lo primero que haces es entender la capacidad instalada que tiene un país para términos de acopio y reciclaje. De ahí empiezas a invertir en infraestructura y es así como llevamos, después de tantos años, a tener una tasa del 62-63% en términos de acopio de PET. Lo mismo tiene que suceder con todos los materiales. Hablar de una economía circular no solamente es hablar en términos de plástico. Los retos son claros hacia dónde tenemos que migrar en términos de, no solamente hablemos de plástico, hablemos de cómo estamos trabajando para empezar a hacer circulares otros materiales como el cartón, como el papel, como el aluminio, como la hojalata, como el vidrio. México trabaja con toda la cadena de valor. Tenemos grandes programas como con Walmart y otros aliados como Reciclamanía, en donde puedes llevar tus empaques a reciclar en estos diferentes módulos que tiene Walmart y un sinfín de proyectos que tenemos en México, Miguel. Muy interesante que nos dices 18, 20 años ya trabajando con el tema del reciclaje, con ECOSE en el acopio de PET y llegar a estas tasas de más del 60% en temas de acopio, si me permites ponerlo así, pero además pones el énfasis en qué hacer con otros materiales como el cartón. Te agradezco mucho por esta explicación, Carlos, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. José Castro de Coca-Cola FEMSA, quisiera preguntarte, sus empaques están hechos de materiales reciclados, lo sabemos, pero ¿cómo garantizan que ese proceso desde la materia prima sea consistente con este compromiso con la economía circular? Adelante. Gracias, Miguel. La idea es garantizar, como en todos nuestros insumos, procesos de calidad en toda la cadena de valor. Hoy en día, como tú sabes, todo material que vaya a estar tocando nuestros procesos sigue un riguroso proceso de nuestra cadena de valor, ya sea vidrio, ya sea aluminio, ya sea PET. En el caso de resina reciclada, que es un importante material que estamos utilizando, estamos siguiendo los mismos procesos. Estamos siguiendo un proceso que desde la recolección de ese PET postconsumo hasta todo el proceso de reciclaje, todo el proceso de conversión a hacer una resina reciclada, tiene que seguir los principios rectores, tiene que seguir los principios de calidad que Coca-Cola FEMSA le pone al resto de sus insumos. Esa sería mi respuesta. Nos dices seguir los principios, hacer que desde la recolección al reciclaje se sigan todos estos procesos y se sigan todos estos protocolos. Te agradezco mucho, José, por esta respuesta y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. Cintia Valeriano del Tecnológico de Monterrey. Profesora, ¿cómo el uso de inteligencia artificial, de la tecnología, puede acelerar la eficiencia en la gestión de residuos, en el consumo hídrico, en toda esta circularidad? Adelante. Es una gran pregunta porque básicamente de lo que estamos analizando en estos tiempos es cuál es el uso eficiente y eficaz que le podemos hacer a la inteligencia artificial, de suerte tal que, por un lado, permita eficientar los procesos productivos, el análisis de una gran cantidad de bases de información que nos den de manera muy precisa el diagnóstico, las fotografías en un momento específico de los procesos, pero por otro lado, pues cómo pueden realizar todas estas tareas sin tener un impacto tan significativo, sobre todo en el uso del agua, ¿no? Yo creo que mucho lo que observaremos en los próximos años sí serán, por supuesto, algunas medidas regulatorias que lo que busquen sea empujar o repercutir en este proceso de modificación, de reforma, de avance que está teniendo la inteligencia artificial, de suerte tal que cada vez pueda realizar o analizar en tiempo real una mayor cantidad de datos, pero haciendo un uso no solamente de recursos hídricos para poder enfriar los servidores, estos servidores gigantescos que alimentan estas enormes bases de datos, sino además también el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien en estos momentos no tenemos todavía un marco normativo lo suficientemente fuerte como para reducir o mitigar el impacto, se está avanzando mucho en términos de innovación tecnológica para poder cumplir este doble propósito. Se está avanzando en términos de innovación tecnológica, pero además nos dice que poco a poco estos análisis en tiempo real serán necesarios, pero además serán factibles y con el uso de la tecnología. Le agradezco mucho, profesora, por esta perspectiva y ahora permítame ir con nuestra siguiente panelista.
La siguiente pregunta es para la profesora María Zorrilla de la Ibero Ciudad de México. Profesora, actualmente, ¿qué innovación en tecnología, qué nos está pudiendo ayudar para seguir impulsando la economía circular, para hacerla más inclusiva, beneficiar a las comunidades? Adelante. Primero que nada, Miguel, hay que dejar claro que no podemos convertir la economía circular en un mayor elemento para la injusticia ambiental y climática de las comunidades. ¿A qué me refiero? Ya existen en este país muchos elementos de injusticia ambiental. ¿Qué quiere decir? Que los impactos de los procesos productivos acaban afectando a las personas que están en condiciones de mayor pobreza y exclusión. Entonces, la economía circular no debe aumentar este impacto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la extracción, el diseño, el consumo de los residuos, la reparación, debe contribuir a generar mayores condiciones de justicia, reconociendo los derechos, los conocimientos que tienen las comunidades sobre los materiales, sobre su uso y sobre diseño. Por otro lado, también tenemos un enorme reto en el manejo de los residuos. Sabemos que economía circular es mucho más allá que residuos, pero las comunidades rurales y las comunidades urbanas en este país tienen un reto central en qué hacemos con los residuos de lo que ya se hizo, no solamente de lo que se va a producir de ahora en adelante, sino de lo que ya tenemos como un pasivo ambiental. No debe aumentar la injusticia ambiental justo al tratar de impulsar la economía circular. Le agradezco mucho esta perspectiva, pero además también poner el foco en el tema de los residuos. Ahora, por favor, permítame ir con la interacción. Estamos llegando a la parte media de este foro. Quiero hacerles una pregunta a ustedes detrás de la pantalla del celular. ¿Conocen un modelo de economía circular? ¿Les queda claro este concepto? Pónganme si me queda claro, no me queda claro, si lo conozco, no lo conozco en los mensajes. Por favor, gracias a todos los que nos siguen hasta este momento. Déjenos también cualquier punto de vista en las diferentes redes y seguimos con el tercer bloque de preguntas y respuestas. Carlos Becerra de Nestlé México, ¿cómo impulsar alianzas? ¿Cómo tener esta cercanía con recolectores, con centros de acopio? ¿Cómo fomentar, seguir fomentando la cultura del reciclaje, Carlos? Adelante. Pues mira, Miguel, hace 4 años lanzamos el primer traductor de residuos en donde lo que queremos hacer es que después de que consumen nuestros productos sepas hacer qué hacer con el empaque. Lo importante son 3 cosas. Tienes que saber de qué está hecho. 2, cómo copiarlo en tu casa, oficina, escuela. Y 3, cuál es el centro de acopio más cercano. Esto lo hacemos en colaboración con Ecolana, que les deben ubicar perfecto. Pero lo que hacemos es visibilizar tal cual la cadena de acopio en México, los retos que esto tiene. Sabemos y somos conscientes que la economía informal que representa esto es un reto muy grande para las autoridades. Al final seguimos trabajando con ellos, pero también cómo trabajas con las comunidades para hacerlo esto muchísimo más asequible. ¿A qué me refiero? También llevamos 2 años limpiando de la mano con la CONAM el cañón del sumidero en Chiapas, pero no solamente es un tema de llegar a limpiar y reciclar, sino cómo empiezas a trabajar con la comunidad en un tema de contención. Trabajamos muy fuerte con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con Chiapa de Corzo, para empezar a disminuir la cantidad de residuos que llegan al cañón del sumidero. Todo esto con un enfoque de economía circular y colaboración estratégica, Miguel. Colaboración estratégica, un enfoque de economía circular. Nos dices, hay retos, pero también se están haciendo varias acciones, por ejemplo, esto que nos decías de Ecolana, identificar en dónde están los acopios, en los centros de acopios, en fin, toda una estrategia detrás. Te agradezco mucho, Carlos, por esta explicación y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. José Castro de Coca-Cola FEMSA, quisiera preguntarle, tienen una plataforma que se llama SustentaPet. La pregunta aquí es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo están haciendo desde Coca-Cola FEMSA para fortalecer esta iniciativa? ¿De qué se trata? Adelante. Claro que sí, Miguel. SustentaPet es hoy en día un habilitador principal en nuestra economía circular. Hoy en día tenemos varios modelos de SustentaPet, pero yo te diría SustentaPet es una plataforma que conecta acopiadores de todos los tamaños, desde acopiadores pequeñitos hasta acopiadores un poquito más grandes, recicladores y, bien importante, la industria en general.
A través de Sustentapet nos garantizamos, de acuerdo a la pregunta anterior, que realmente, Miguel, podamos estar obteniendo el material que necesitamos. Los modelos que tenemos van desde nosotros mismos estar operando centros de acopio en nombre de Sustentapet, y tenemos esto desde Brasil hasta México, a estar apoyando a distintos acopiadores con maquinaria, con ciertos alicientes económicos para garantizar toda una cadena de suministro, toda una cadena de apoyo para estar obteniendo este material tan valioso para nosotros. Esa sería mi respuesta. Interesante. Entonces, son unos habilitadores, pero nos dice que esta plataforma conecta a copiadores, recicladores, pero a la industria en general. Gracias por esta explicación, José. Y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. Cintia Valeriano, del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo, profesora, profesionalizar a recolectores, a centros de acopio en el país, con el objetivo de que las empresas logren justamente cumplir con estas nuevas metas de recuperación, en fin, con la ley? Adelante. Sin duda, uno de los elementos centrales que busca o que incorpora esta nueva ley de economía circular es crear algo que en el cuerpo de la ley se denomina el Sistema Nacional de Economía Circular. Un sistema, digamos, que lo que busca es integrar la visión de distintas instituciones públicas a nivel federal, pero también incorporar la visión de los estados y municipios. Ahí encontramos, por ejemplo, instituciones tan relevantes como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, por supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Energía, pero no son las únicas, ¿no? Lo que se busca fundamentalmente a partir de la creación de este sistema es que cada uno de los componentes vaya aportando información. Concretamente, cuando hablamos de capacitación, hay una labor importantísima que se tendrá que realizar entre los municipios y los estados, que a su vez van a recibir estas directrices de forma directa del Sistema Nacional, de suerte tal que se puedan desarrollar, digamos, manuales de manera conjunta, que se puedan promover buenas prácticas y que exista homogeneidad en las prácticas, sobre todo en el manejo de los residuos. Este es el gran compromiso que tiene la Secretaría de Medio Ambiente para que la iniciativa realmente prospere como se plantea, ¿no? Porque de lo contrario, si cada quien va a someterla a su real interpretación o aplicación o a su criterio, pues evidentemente no vamos a avanzar aunque tengamos una arquitectura normativa pues tan buena como lo presenta precisamente esta iniciativa. Punto clave, el Sistema Nacional de Economía Circular y esta cómo igualar, cómo homogeneizar todas estas diferentes sistemas que hay en municipios, en estados, como nos plantea. Gracias, profesora, por esta explicación, y ahora permítame ir con nuestra siguiente panelista. En este tercer bloque, profesora María Zorrilla del Ibero Ciudad de México, quisiera preguntarle ¿qué papel están jugando las investigaciones? Estas investigaciones interdisciplinarias, ya sea del Ibero o de otras instituciones, ¿cómo están ayudando al desarrollo de biomateriales, a sustituir plásticos de un solo uso? ¿Qué están haciendo? Adelante. Pues primero que nada, Miguel, hay que recordar que la economía circular se inscribe también en un proceso de sustentabilidad y cuidado de la casa común, para lo cual el pensamiento interdisciplinar es fundamental y tiene varias dimensiones. La técnica, en efecto, es importantísima. La innovación, la investigación en materia de biomateriales se vuelve un aspecto central. Por ejemplo, están los compuestos renovables, los compuestos biodegradables, los compuestos sintetizados, y todos estos al final tienen una materialidad en el territorio, no nada más en el laboratorio. Entonces, bueno, esta es una parte central. Por ejemplo, aquí en Ibero estamos trabajando en temas de biotecnología para el desarrollo de biotextiles que puedan sustituir durante su proceso compuestos petroquímicos que se utilizan actualmente, y también estamos trabajando, por ejemplo, en producción de pigmentos naturales para sustituir compuestos químicos tóxicos. Sin embargo, hay otras dimensiones. Está la dimensión del diseño, la dimensión de la educación. La educación es fundamental. El conocimiento y la dimensión jurídica. ¿Qué es innovación que tiene que ir a derechos de autor y qué es innovación que tiene que ir a un conocimiento colectivo, a lo que llamamos como los commons de la investigación y del conocimiento? Interesante. Debe ser o es fundamental la innovación, la educación, la investigación. Es parte de lo que nos dice y además nos platica un poco de lo que están haciendo en esta innovación ahí en la Ibero Ciudad de México. Le agradezco mucho, profesora. Ahora permítame ir con nuestra siguiente panelista.
A manera de cierre, de conclusión, en esta última pregunta, Carlos Becerra de Nestlé México, quisiera preguntarte cuál es la ruta, qué viene para Nestlé y cómo lograr que el 100% de sus empaques sean diseñados para el reciclaje, sean reutilizables, qué viene hacia adelante. Pues mira, Miguel, como bien lo comentas, nosotros creemos 100% que la economía circular se basa en el diseño. Asegurar que todos los empaques que ponemos en punto de venta estén diseñados para ser reciclados o reutilizados es justo lo que necesita la economía circular para que se vea realizable. Hoy en México el 99.2% de los empaques ya están con este diseño. Y el punto 8 te preguntarás cuáles son los empaques flexibles. Pero no es que no hayamos hecho nada, sino que hoy ya tenemos resultados. Como tú sabrás, Greenback fue nuestra primera apuesta hace 4 años. Este módulo de reciclaje químico de pirólisis enfocado en empaques flexibles. Hoy ya tenemos resultados. Hoy estamos ya empezando con la parte de traqueo para empezar a hablar de una economía circular por primera vez en México de empaques flexibles. La economía circular así es. ¿Cómo te vas de acciones a hechos? Y no solamente te digo que es hablar de plástico, sino cómo ahora empezamos con estos foros y esta comunicación a hablar de todo lo que representa una economía circular. Gratamente estamos felices de que las autoridades están en una comunicación a 2 vías para hacerla técnicamente viable. Creo que la legislación lo que necesita es que sea técnicamente viable y para eso las compañías estamos trabajando todos los días, Miguel. Legislación técnicamente viable, pero también se están apoyando con tecnología, con innovación para seguir avanzando. Bueno, 99.2% de los empaques ya se pueden reciclar, ya están diseñados para todo este cambio en economía circular y todavía hay retos, hay avances, pero creo que este tema tecnológico nos ayuda mucho a entender hacia dónde van. Gracias, Carlos, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. José Castro de Coca-Cola FEMSA, quisiera preguntar desde la perspectiva de ustedes como empresa, ¿qué pueden hacer los consumidores? ¿Qué puede hacer el público en general para contribuir con este compromiso ambiental y sumar a esto que están haciendo las empresas? Adelante. Gracias, Miguel. El consumidor juega un rol y un papel sumamente importante en la circularidad. No podemos tener circularidad si el consumidor no está presente. Las empresas, como ya hemos comentado durante el transcurso de esta entrevista, juegan un rol preponderante en el diseño de esos empaques, sí quizás en el acopio de esos empaques. La industria en general la industria de reciclaje juega un papel en transformar esos empaques en resina nueva que podamos utilizar para más de nuestros empaques, pero el consumidor juega un papel importante para realmente retornar ese material tan valioso para todos nosotros. Entonces, la acción más sencilla que un consumidor puede utilizar es, primero, no contaminar ese empaque, tratar de salvarlo tal cual como es, quizás tratarlo de compactar para que después distintos métodos de acopio puedan estarlo utilizando. Sustentapet, a la pregunta anterior, juega un papel importante para estar cachando ese material que ha sido dispuesto por el consumidor. Entonces tenemos a Sustentapet, que es esta plataforma, pero además tratar de no contaminar, de no agregarles otros líquidos a estas botellas, a este PET, compactarlo es otra de las sugerencias que nos da y además buscar esta plataforma Sustentapet. Te agradezco mucho, José, por esta intervención y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. Cintia Valeriano del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué competencias, profesora, deben adquirir hoy los líderes que están dentro de las empresas para impulsar esta visión de economía circular? ¿Cómo verlo también a largo plazo? Adelante. Claro, me parece que más allá de, evidentemente, las formaciones técnicas necesarias, esta ley lo que busca es trastocar, pues, no solamente el quehacer tal cual de las empresas, sino involucrarnos a todos los que formamos parte, pues, por un lado de la oferta, pero también por otro lado de la demanda, ¿no? Si bien todavía no tenemos el reglamento, que es básicamente esta forma en la que se le va a dar una interpretación específica al cuerpo de la ley, cómo se va a ir reglamentando cada uno de los artículos que la integran, ciertamente lo que busca es tratar de, por ejemplo, desde el proceso de creación, desde el proceso de diseño,
empoderar a los nuevos ingenieros, a los nuevos, a los expertos, tal cual en el diseño de bienes y servicios, para que a partir del proceso académico, del proceso formativo, vayan haciendo las adecuaciones necesarias para darle una mayor durabilidad a los bienes, entendiendo que esto no necesariamente pone en contraposición la posibilidad de generar los ingresos o las ganancias, digamos, legítimas de parte de los oferentes, sino que pueden encontrarse algunas otras áreas para la generación de recursos, ¿no? Mucho más vinculadas con la reparabilidad o la modularidad, por ejemplo, y por supuesto, ¿qué decir, no? De todo este inmenso mercado que se puede generar, sobre todo a partir de la creación de refacciones, que en estos momentos, pues, es un mercado o es un área sumamente endeble, ¿no? Muy pequeña, pues porque estamos acostumbrados a trabajar bajo este esquema, digamos, de producción lineal. Entonces, hablando concretamente de habilidades, no solamente tiene que ver con el uso de los materiales, con el uso responsable de los materiales, sino tratar de pensar fuera de la caja y buscar la manera de que estos materiales pues puedan al mismo tiempo ya en su proceso de desecho servirle a otra cadena de producción para extender la vida útil de los mismos. Excelente, nos queda claro, pero además también cómo desde la academia seguirá impulsándose y ayudando a toda esta transformación. Gracias, profesora Cintia, y ahora permítame ir con nuestra siguiente panelista. La siguiente pregunta, a manera de conclusión para cerrar este foro, quisiera preguntarle, profesora María Zorrilla del Ibero, Ciudad de México, ¿cuál debe ser la labor de las empresas para que México logre, para que cumpla con un nuevo modelo de economía circular que sea eficiente para los próximos años? Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, yo diría que es llevar la economía circular al corazón del negocio. No se trata, como sucedió en muchos procesos con la idea de sustentabilidad o sostenibilidad, no se trata nada más de pintar de verde, como se llamaba el greenwashing, sino realmente de llevar al corazón, de decir, mi negocio solo es posible y viable en un ámbito, en un momento de economía circular como tenemos ahorita, que es la verdad y que todos los escenarios ambientales y climáticos nos van a obligar a eso. Entonces, ¿qué mejor que adelantarse? Y para esto, bueno, yo considero que sí, la generación de capacidades, no solamente al interior de las empresas, en todas las áreas de las empresas. No se trata de tener a la persona experta en sustentabilidad, se trata de que todas las personas que participan en la empresa tengan estas capacidades, pero también se trata de tener capacidades en las personas que consumen, en las personas que son parte de toda la cadena de valor del producto. Eso por una parte. Y por la otra parte, pues también innovar en procesos colectivos, cómo compartir tecnologías, cómo compartir el conocimiento entre diferentes actores, todo eso se vuelve fundamental. Compartir tecnología, pero también nos dice llevar la economía circular al corazón del negocio, aprovechar este momento para justo enfocarnos en eso medular de los negocios. Le agradezco mucho por esta aportación, profesora, y ahora permítame ir con la despedida. Así estamos concluyendo el foro Impulsores de la Economía Circular 2026. ¿Qué tal si nos despedimos escribiendo la palabra economía circular, las palabras economía circular en los mensajes? Gracias a ustedes que nos vieron detrás de la pantalla y del celular. También muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas que nos dieron parte de su tiempo, de su apretada agenda para compartirnos estos conceptos. Muchísimas gracias a ustedes. Se despide Miguel Payares, periodista de negocios, y nos vemos próximamente con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.